Bueno, y ya está aquí con nosotros Martín Pereira, presidente de COFE, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT en el marco del Día Internacional del Trabajo. Hablamos con Martín para conocer cuáles son los principales reclamos en esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día Gracias, a toda la audiencia que nos está mirando. Bienvenido. Bueno, vamos a un acto especial con cambio de gobierno recientemente. Vamos a estar planteando los temas de empleo, de trabajo, de calidad, más que nada en el interior del país. Hay una preocupación importante sobre el desempleo en el interior. Va a estar arriba la discusión del diálogo social sobre la seguridad social, que tuvimos la presentación por parte del Poder Ejecutivo hace unos días. El tema de las tercerizaciones en los trabajos, el tema de género, el financiamiento de la ley de violencia de género, los financiamientos de los juzgados especializados en la materia también van a ser parte de la oratoria. Verdad y Justicia, que van a estar acompañándonos madres y familiares en el acto, como todos los actos. Y bueno, las discusiones que se vayan a dar coyunturales, vamos hacia, como bien decía su secretario, una ronda de consejo de salario, una ronda de presupuesto, así que tanto en el sector privado como en el sector público va a estar en la oratoria las perspectivas hacia esas rondas y bueno, siempre acompañados por la gente y como bien ya se está preparando el acto y compañeros desde anoche están trabajando para que esté el estrado y todo pronto para el día de hoy. Obviamente que reciben bien la señal, pero ¿qué valoración política hace el PIT-CNT sobre la señal de que hoy estará el presidente de la República allí en el acto y además se le ha otorgado nuevamente la cadena de radio y televisión al PIT-CNT hoy a las 20 horas? Bueno, se valoran positivamente lo de la cadena, obviamente. El gobierno anterior nos había retirado la cadena que históricamente tenía el PIT-CNT todos los 1 de mayo, que esté la presencia del presidente, pero no solo el presidente, también está la oposición, también van a ir de las cámaras empresariales. Creo que eso habla muy bien del Uruguay, porque más allá de las diferencias que podamos tener y que cada uno defiende con pasión, podemos estar en un acto de los trabajadores y que estén todos escuchando, y eso habla muy bien de Uruguay, más que nada de las organizaciones, y también legitima al PIT-CNT como una organización social que entendemos nosotros la más importante que tiene el país. Pero hay un cambio, esta actitud de la devolución, entre comillas, de la cadena al PIT-CNT implica de alguna manera un cambio de relacionamiento. ¿Es esperable que tal vez haya menos conflictos con el Estado por esta determinación del gobierno? Bueno, esta señal se saluda, es un cambio radical a lo que veníamos de 5 años, que nos otorguen la cadena nuevamente, nos han convocado al diálogo social, por esos caminos vamos caminando en buenos términos. Después, bueno, la vida dirá que si hay más conflicto o menos conflicto dependerá de la coyuntura del país, de cómo avancemos, por ejemplo, los públicos en lo que tiene que ver el presupuesto nacional y las distintas rendiciones de cuentas, lo mismo en el sector privado, en los consejos de salario, cómo se para el gobierno allí, pero en principio las señales que hemos recibido son muy buenas para el movimiento sindical. Hay un diálogo social que ya está en curso y recibieron una hoja de ruta por parte del gobierno. ¿Cómo se paran ustedes respecto a esto? Bueno, tuvimos la presentación por parte del Poder Ejecutivo. Otra de las señales de esto que estábamos hablando, que fue que la primera organización que fue al PIT-CNT. Nosotros en el diálogo vamos a proponer los 3 puntos que estaban arriba de la mesa, además de sistema de cuidado, de protección de la primera infancia, que es parte de la discusión también. Ahí vamos a estar trabajando. El PIT-CNT elaboró un documento ya para presentar. El diálogo en realidad fue la presentación, va a arrancar en julio y bueno, estamos afinando ese documento. También vamos a estar conversando en los distintos organismos del PIT-CNT, afinando la propuesta, pero ya hubo una presentación por parte del Ejecutivo y bueno, vamos a una negociación. Nosotros vamos con los 3 puntos que llevábamos, más los agregados en lo que tiene que ver cuidado y primera infancia, y bueno, en eso queremos trabajar y bueno, plantearemos nuestra propuesta y ahí veremos cuánto se puede avanzar y cuánto no. Usted hablaba recién del nuevo gobierno y cómo se han iniciado estas relaciones. Un nuevo gobierno que empezó con una situación, empezó y en realidad también en transición, una situación del mundo del trabajo, sobre todo en el interior del país, complicada, ¿no? Con el tema de Calcar, Paicueros, Yasaki, en tiempos de transición.
¿Entiende que se reaccionó rápido, se reaccionó a la altura, faltan más medidas de auxilio a esas situaciones? Bueno, nosotros le planteamos al gobierno trabajar en todo lo que tiene que ver, trabajar en una comisión con el gobierno, empresarios, en ver cómo está la industria en el país. Estos cierres han afectado directamente en el interior del país y esa es una preocupación, porque no son los puestos directos que se pierden solamente, sino todo lo que genera alrededor esas unidades productivas que se cerraron. Entonces hay una gran preocupación, el gobierno lo vio con buenos ojos, tenemos entendido que los empresarios también lo vieron con buenos ojos y bueno, es sentarnos en esto que hablábamos al principio, que todos los actores nos sentemos porque el empresario cerrar una fábrica no le sirve tampoco, a la localidad no le sirve y a los trabajadores mucho menos. Entonces veamos por qué empresas que se instalan en Uruguay con exoneraciones que empresas uruguayas no tienen y después se retiran de esta manera, porque también es la forma que se retiran, de un día para el otro plantean los cierres. En el sector lácteo el problema viene siendo más de largo aliento, pero hay que ponerle una mirada entre todos los que estamos involucrados para salir con una mirada país y solucionar el trabajo de la gente. Y no es solo el número cuando a veces se da la noticia, cierra una fábrica y hay 1000 trabajadores. Con esos 1000 trabajadores es el almacén que no labura, las empresas que dan suministros a esa otra empresa para trabajar. Es una cadena mucho más grande que se cierra y cuando es en una localidad chica, como ha sido la situación de los lácteos, golpea mucho más porque la localidad funciona alrededor de esos emprendimientos que son muy grandes a veces. Pereira, sobre el diálogo social, usted dice, los trabajadores, el PIT-CNT va con su propuesta ya histórica de estos 3 puntos, más lo del sistema de cuidados. Dentro de esos 3 puntos está el famoso asunto del lucro de las AFAP. Entonces, yo le pregunto, desde el punto de vista estratégico, ¿entienden que es correcto insistir con un tema que fue planteado a la ciudadanía y que fue laudado en contra, volver sobre el asunto del famoso tema del lucro de las AFAP en el diálogo social? Sí, entendemos que sí. Nosotros lo que intentamos fue que quedara en la Constitución. No se ganó el plebiscito, para nosotros entendemos que acumulamos con la población y demás, pero eso es una acumulación política. En el ganar o perder el plebiscito lo perdimos, eso es claramente, pero entendemos que tenemos que seguir planteando el tema y que tenemos la legitimidad para plantearlo. Después veremos si se avanza o no. Hay ya pública, las posiciones de cada uno han sido públicamente. En los otros 2 puntos puede haber punto de contacto porque desde el presidente de la República, como otros miembros del Poder Ejecutivo y el mismo programa de la fuerza política que ganó, habla de reducir a 60 años para jubilarte y que la jubilación mínima suba a lo que es el salario mínimo. Bueno, entonces creemos que en esos otros 2 puntos podemos avanzar. Nosotros vamos a insistir con el planteamiento de la AFAP, pero bueno, es una negociación, hay cosas que se ganan, cosas que se pierden y vamos abiertos al diálogo social y estamos abiertos a negociar. ¿Qué quedará después? ¿Qué consenso se podrán lograr? Va a depender de la voluntad que haya de cada uno, ¿no? Claro, porque la crítica que se hace desde la hora oposición es que, bueno, es un tema que se está laudado, incluso las propias cámaras, ¿no? Vamos a discutir, sí, pero sobre lo que ya resolvió la gente en la ciudadanía, ya está, ya se pronunció el Uruguay, ¿por qué insistir con algo que ya está laudado? Está laudado que no entre en la Constitución, no que se pueda avanzar y veamos cuánto se puede avanzar. Hay que ver las comisiones que cobran las AFAP, en qué invierten las AFAP, si invierten en el Uruguay o invierten en el extranjero, esa plata que aportan todos los uruguayos debería quedar en el Uruguay. Hay más discusiones en torno a las AFAP, que no solo sea AFAP sí, AFAP no. Ajá. Entonces, bueno, en el camino se puede avanzar en algunos otros puntos y no en la eliminación de las AFAP, pero como decía, estamos abiertos al diálogo, vamos a una negociación, es parte de todo, pero no es, el tema no se acaba en AFAP sí o AFAP no, también hay que discutir el financiamiento, porque paga lo mismo un almacén de barrio que una cadena de supermercados que tenga llegada a todo el país. Entonces, está bien que pague hacia la seguridad social el almacenero, el kiosco de barrio, la panadería que tiene 10, 15
empleados contra emprendimientos que tienen 100, 200, 300 empleados o la ganancia es mucho más. Entonces hay que discutir porque el problema de la seguridad social está también en el financiamiento. Y ahí no es, van a poner más impuestos, que es la primera reacción para tratar de acorralar al movimiento sindical. Es discutir y no es solo del lado de los trabajadores. Hoy los trabajadores aportamos el doble de lo que se aporta de aporte patronal. No es ir a lineal, aportemos todos igual, pero como le decía, hay que diferenciar entre los empresarios cuál es el aporte dada su ganancia y no que aporte lo mismo un almacén de barrio que una cadena de supermercados. Lo mismo pasa con la tecnología. Hoy se están sustituyendo puestos de trabajo con la tecnología, cada vez avanza más esa situación, es una preocupación del movimiento sindical porque son miles de puestos de trabajo que están en juego ante el avance de la tecnología y el ejemplo del supermercado, tenías 10 cajeras, ahora tenés 3 y los cajeros automáticos. Bueno, hay que discutir si esa mano de obra que es reemplazada se pierde el aporte de la seguridad social. Entonces, bueno, habría que buscar que ante el avance de la tecnología también tribute en la seguridad social en esos casos. Entonces, cuando se plantea a veces, bueno, el PIT-CNT solo va a discutir los 3 puntos, no. Tenemos mayores propuestas y no todo blanco y negro, sino que como la SAFAP te planteaba, no es eliminar sí, eliminar no, sino que hay mucho tela para cortar en el medio. Y me imagino que habrán tonalidades de grises, ¿no? en esas decisiones, pero ¿qué temas ustedes van a ser intransigentes? O sea, temas en los que sí o sí quieren ponernos sobre la mesa y les parecen prioritarios. Bueno, el trabajo de calidad es prioritario para nosotros. Es muy amplio el tema. No, pero tiene que haber políticas salariales y de empleo van de la mano, no es... como se plantea, bueno, no se puede dar aumento de salario, no puede haber corrección de salario porque se pierde empleo. Eso está demostrado que no es así. Nosotros vamos a que los consejos de salario se pueda seguir aumentando los salarios, pero con la preocupación que el primer punto que les planteaba es el empleo. ¿Cómo se va a generar el empleo? Ahora, hoy no es Argentina, pero Brasil tiene precios más favorables por la situación de Brasil. Bueno, hay que atender esas problemáticas de frontera. La formación de los trabajadores a través del INEFOP. Es un órgano que funciona bien, pero nosotros entendemos que debe tener una llegada mucho mayor para formar a los trabajadores. Cuando se habla de los jornales solidarios, que ha sido una ayuda importante en todo el país para la población, bueno, capaz que sea mitad trabajo y mitad formación, pensando en el crecimiento personal de esos uruguayos y uruguayas que están en el país. El pago es muy mínimo, pero es algo que ayuda mucho a la gente, pero capaz que se pueda hacer un mix entre trabajo y formación para darle herramientas que pueda llegar a un trabajo realmente efectivo y de calidad. Son propuestas en lo que tenemos que avanzar en el empleo. La reducción de la jornada laboral es un punto que va a estar arriba de la mesa y que es muy importante para nosotros, y que a esa discusión hay que sacarle el tono de hinchada, sí, no, los trabajadores sí, los empresarios no. Puede ser un ganar-ganar para todos. ¿Se puede lograr sin reducción salarial? Sí, se pueden lograr. Nosotros entendemos que sí se puede lograr. Hay que discutir la productividad. Tiempo atrás el movimiento sindical era reacio a discutir la productividad. Bueno, discutámosla, estamos abiertos. Hay empresarios que están abiertos a la discusión y por eso digo que hay que sacar el tema de, lo propuso el movimiento sindical, está mal, o algún empresario propone algo y está mal. Creo que debemos ir a un diálogo franco porque en algunas situaciones sabemos que no puede ser al barrer y es por la carga semanal, no es 8 a 6, sino ir viendo en cada rama de actividad cómo se puede avanzar. Y hay situaciones que ganamos todo, ganan los trabajadores, ganan los empresarios, gana la familia de los trabajadores que lo tienen un poco más, porque hoy el mundo del laburo no solo son 8 horas, hay 8, 12, 16 horas de trabajo, que eso van de mérito del trabajador y de la familia de ese trabajador. Bueno, recién Barreto nos informaba, revelaba que, bueno, que los consejos salarios arrancan el primero, pero cuando le preguntábamos sobre la reducción de la jornada laboral, Barreto decía del tiempo laboral, no de la jornada, pero que además la intención del gobierno es discutirlo a nivel del tripartito, del Consejo Tripartito, y no a nivel del Consejo. ¿Ustedes eso lo ven? ¿Cómo lo ven? Sí, no, está bien avanzar en organismos superiores, pues después hay que bajarlo a las distintas ramas de actividad, pero los lineamientos centrales deben ser en el tripartito y después bajarlo a cada rama de actividad, porque eso va a ser específico de cada rama. Es algo claro que no se puede decir, bueno, se va a pasar de 8 a 6
6 horas. A veces es en la distribución semanal, a veces en la distribución quincenal, según la rama de actividad y cómo se trabaje. Por eso no es una fórmula y que tiene que ser esta, sino es ver caso a caso, pero los lineamientos generales y cómo se va a trabajar en eso mismo tienen que salir del Consejo Superior. Pensaba, ¿hay temas que los empresarios y el PIT-CNT puedan tener en común para plantearle al gobierno? Pienso, por ejemplo, estos últimos planteos que han hecho las cámaras empresariales con el advenimiento de Temu, Shein y demás, que según ellos señalan, quita posibilidad de mercado a las empresas instaladas acá, lo que redunda, me imagino, en posible pérdida de trabajo y demás. ¿Puede haber allí un tema común para que ustedes vayan a plantear al gobierno? ¿Hay otros temas en común que se hagan planteos en conjunto? Bueno, nosotros queremos discutir el paquete industrial del país y cómo se lleva adelante por todas estas situaciones que han sucedido, que algunas ya las veníamos planteando. Se la ha planteado a los empresarios, en principio ahí se ve con buenos ojos y ahí, bueno, ahí tendríamos un tema común, cómo defender la industria nacional en los sectores que están más desprotegidos y mirando no solo una ruta de qué pasa en el Consejo Salario a partir del mes que viene o qué pasa en este año, sino una mirada más larga para que podamos ver y no estar solucionando este año y el año que viene volver al mismo problema. Creo que en eso podemos trabajarlo en conjunto. En el caso que planteabas de Temu y las compras, bueno, ahí hay que ver la situación. Tampoco tenemos claro nosotros el planteo que hacen los empresarios de cómo solucionar eso, pero realmente para todos los uruguayos que hemos comprado, los precios es imposible de competir. Acá comprás por lo menos de la mitad de lo que si compraras en el mercado local. Bueno, ahí hay que ver qué situaciones se dan y cómo se puede buscar una solución, pero no tenemos el planteo fino de los empresarios cuál sería el camino y por eso no te puedo dar una posición si estamos de acuerdo o no en el planteo que hay. La preocupación por el empleo nacional siempre está. Nosotros del sector público planteamos cuando la falta de personal afecta directamente a la pequeña empresa, cuando planteamos que las aduanas no hay personal y que queda el paso libre, ahí no es solo el narcotráfico que es lo que llena los titulares, ahí pasa mercadería que compite contra la pequeña empresa en el Uruguay, que son los que generan realmente la mayor cantidad de empleo, porque vemos los grandes emprendimientos que tienen un shock de empleo muy grande, pero el que mantiene establemente el trabajo en el Uruguay son las pequeñas empresas. ¿La reducción de la jornada laboral podría derivar también en un aumento de puestos de trabajo? Sí, en algunas ramas sí, en otras no. Eso tiene que ser caso a caso. En principio sería con el mismo personal para mantener... ahí hay que ver la ecuación numérica también, ¿no? Es que el movimiento sindical diga, bueno, pongamos más trabajadores, veamos y no miramos los costos que eso tiene arriba de la mesa, pero en algunos casos se puede dar. Ya sobre el final, Pereira, le quiero preguntar, ¿cómo viene la negociación con el gobierno sobre el famoso tema de el ausentismo y las licencias en el sector público? Había un compromiso por parte del gobierno, porque además de la esfera internacional así se lo ha establecido, de modificar lo que la anterior administración ha regulado. Bueno, tuvimos la primera reunión de la conciliación de ET después que COFE planteó la queja en la propia conferencia y ET dio paso al reclamo que realizábamos desde COFE. Tuvimos la primera reunión, presentamos cada uno sus partes, en qué estaba y el funcionamiento que vamos a tener, que tenemos que enviarle regularmente los informes a OIT. Tenemos una nueva reunión el lunes que viene y bueno, COFE planteó, bueno, mientras está esta negociación, que son 6 meses en principio, que se puede prorrogar 45 días, que se suspenda la aplicación. Y el planteo nuestro no es volver a lo viejo, sino que haya mayores controles, que haya prevención. En eso es una cosa que estamos de acuerdo con el planteo que ha hecho el Ministerio de Trabajo de trabajar en lo que tiene que ver la seguridad laboral de los trabajadores. Y COFE planteamos desde el principio, se lo planteamos al anterior gobierno que nos negó la información, trabajar en la prevención. Bueno, saber por qué se certifican los trabajadores en cada organismo y que las oficinas de salud laboral trabajen en la prevención de esas certificaciones. ¿Y qué respondió el gobierno? Bueno, que en el sentido de la prevención sí se va a trabajar y que ante la propuesta de suspensión vamos a tener una respuesta ahora el lunes que viene, cómo seguimos negociando, que va a ser la segunda reunión y más operativa, que la primera fue un poco de presentación de la problemática.
O sea, no volver atrás, pero no innovar y estudiar los motivos por los cuales se da el ausentismo. Los motivos que se da el ausentismo, los controles que se tienen que dar. Hoy, por ejemplo, el BPS no sabe qué médico certifica. Cualquiera de nosotros va a su prestador de salud, se lo certifica y se le carga al director técnico de la mutualista o de ACE si se atiende en el sector público. Entonces, ahí no se puede hacer un seguimiento. Siempre tiene la firma de un profesional atrás una certificación. También se lo puede engañar al profesional si se busca, ¿no? Acá no planteamos que los médicos están firmando a troche y moche, pero hay hechos que sucede. Si vas a una mutualista y determinado profesional tiene la mayor cantidad de certificaciones, bueno, preguntemos que el BPS audite las historias, que se vea para tener un seguimiento de lo que está sucediendo. Pereira, hay una ley que obliga al Estado a cumplir con una cuota de empleabilidad a personas con discapacidad y gran parte del Estado lo incumple. Yo no he visto que esto forme parte fuertemente de los reclamos sindicales. ¿Es un tema que a ustedes les preocupa? ¿El Estado hace un mea culpa? ¿Ustedes lo trabajan también con los representantes? ¿Por qué no se cumple? Nosotros lo trabajamos, es parte de, por lo menos de COFE, de su plataforma de trabajo, no solo con la discapacidad, sino con la discriminación positiva que hay a otros colectivos que realmente no se termina cumpliendo por parte del Estado. Nosotros cada vez que vamos a un concurso, a un llamado, que hay un representante de las filiales de COFE, los propios veedores de COFE están presentes, planteamos esa situación, a veces, y lo que le hemos planteado al gobierno, que hay que trabajar previamente, porque después que están los currículos presentados y demás, y no se tuvo en cuenta, es muy difícil abrirlo en el propio llamado cuando ya estás evaluando. Es una preocupación, se lo hemos planteado al gobierno y ha sido parte de algunos